Muy buenos días, hermanos y hermanas. Como siempre, me alegro de verdad de poder comunicarme de nuevo, de poder compartir en todo momento las delicias de la reflexión sobre la palabra de Dios. Espero que todos estén bien, que estemos orando los unos por los otros, que estemos actuando con inteligencia de tal manera que seamos contribuyentes de la superación de estos tiempos difíciles y que realmente actuemos con responsabilidad también, haciendo lo que nos corresponde como buenos ciudadanos y como buenos cristianos. Precisamente un día como hoy, en donde a causa de la crisis en el país, uno de los temas más difíciles de entender y de aceptar es el tema del trabajo, el problema tan grande del trabajo, en donde hay diversas personas con diversos intereses peleando por el asunto del derecho y el deber de trabajar. Algunos queriendo oportunidades para despedir personas y otros buscando afanosamente oportunidades para trabajar. Y entonces decidí escribir algunas líneas de opinión pastoral acerca de este tema y quiero compartirlas con ustedes como hago siempre, un poco tratando de que nos movamos entendiendo lo que nos está pasando. Y escribí algunas líneas para ustedes que se las voy a compartir casi de lectura de lo que escribí para la iglesia. Al tenor de esta grosera pandemia que tanta contradicción, crisis económica, dolor y desempleo han traído a nuestra sociedad, la situación del trabajo ha venido a convertirse en un tema ineludible en la mayor parte de los países del mundo. La economía de los países ha sucumbido y con ella el desempleo para miles y millones de personas se ha aumentado. En realidad el trabajo es un derecho, es una necesidad y un privilegio de las personas. Y siendo así, los gobiernos tienen la responsabilidad de crear las condiciones adecuadas para que haya trabajo en todos los segmentos de la sociedad, desde los profesionales más connotados hasta los obreros con menos capacidades académicas, pero con gran fuerza productiva y de trabajo. Este esfuerzo de todos, de los que están detrás de escritorios y los que están en el campo, debe ser acompañado del trato adecuado, de la valoración adecuada del aporte que ellos hacen. No se trata de promover la injusticia laboral, pero tampoco se trata de vivir en holgazanería. Es muy importante el trabajo y es muy importante el deseo de trabajar. Precisamente en la coyuntura de este tiempo de crisis, de trabajo, de desempleo y de situación económica difícil, me he puesto a aprovechar de algunos tiempos de reposo para leer algunos libros. Y últimamente me he puesto a leer un libro precisamente que me fue regalado por uno de mis nietos, que se llama Sálvese quien pueda. El futuro del trabajo en la era de la automatización, del escritor y periodista Andrés Oppenheimer. Ha sido muy interesante en estos días la lectura de ese libro y lo he disfrutado muchísimo. Y en términos generales, la tesis del libro relata a través de múltiples entrevistas con especialistas en las más diversas disciplinas la manera en que el proceso de automatización en las diferentes disciplinas del trabajo humano crea cada vez más máquinas robóticas que realizan con mucho más eficiencia algunas de las labores que hoy realizan las personas físicas.
En otras palabras, podríamos estar frente a la posibilidad de un desempleo masivo a causa de la automatización y su consecuente sustitución de la mano de obra humana. El libro abre un interesante diálogo entre los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Los primeros, los tecno-optimistas, piensan que todo será para mejorar y que siendo que la tecnología robótica es el resultado de la mente humana, la mente humana, seguirá teniendo vigencia laboral, aún para la creación de nuevas tecnologías, para crear nuevas máquinas que posiblemente van a hacer nuevas labores que antes hacían los hombres. Los segundos, llamados los tecnopesimistas, creen que el avance tecnológico va a desplazar a las personas y que más temprano que tarde se provocará un caos mundial de desempleo, añadido al consecuente peligro de que las máquinas robóticas lleguen a pensar por sí mismas, como se dio por ahí una tesis de una película, y a falta de una conciencia y ética racional puedan intentar destruir al mundo. En realidad, como se decía en la antigüedad, la virtud está en el medio. Esta es una expresión conocida de los tiempos de Aristóteles. Su significado es que hay que evitar los excesos, los extremos y tratar de encontrar una vía, un punto intermedio. No es sabio buscar la verdad en los extremos. Hay que estar atentos a considerar la multitonalidad de los paradigmas para acercarnos con una mayor certeza a algún grado de equilibrio. Tal y como dijo el filósofo y emperador romano Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no necesariamente la verdad. Pero como los cristianos siempre tratamos de ver en nuestro libro por excelencia, que es la Biblia, algunas directrices para la vida, traté de también pensar en la Biblia y buscar en la Biblia qué encontramos acerca del trabajo. Y las cosas que están en la Biblia siempre son muy importantes como orientación para la vida. La Biblia dice mucho acerca del trabajo, pero no todo es bien interpretado. Algunos cristianos aún afirman que el trabajo lo hizo Dios como castigo, emulando la famosa y popular canción de El Negrito del Batey. Olvidan estos que en la narración del texto, antes que Adán y Eva fueran expulsados del Edén a causa de su desobediencia, ya Dios les había ordenado el deber de labrar y guardar la tierra. O sea, el trabajo, el deber de trabajar, el privilegio de trabajar, fue mucho antes de la desobediencia para aquellos que piensan en esa literalidad del texto de la Biblia. Muy bien. Es muy interesante que dentro de todo, la Biblia nos dice, desde la perspectiva más remota, tomando al Creador como el ejemplo, en tanto que trabajó en la creación del mundo conforme nos narra el relato en Génesis, 7 días, o sea, digámoslo de esa manera, en esa perspectiva, Dios fue el primer trabajador. Entonces, eso me hace pensar en que la importancia del trabajo se crea desde el ejemplo de Dios mismo y posteriormente desde la delegación de esa responsabilidad en los seres humanos. Y me hizo pensar en un texto muy hermoso en el libro de los Proverbios, en donde dice así: anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace
y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni la gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Proverbios 6, del 6 al 11. Y de verdad, mis hermanos y hermanas, que no se trata solamente de pensar en si hay fuentes de trabajo o no, si el gobierno se está preocupando por ese aspecto o no. También es necesario pensar en la actitud nuestra, en el deseo nuestro por trabajar y por salir adelante en la vida también como parte de ese privilegio que Dios nos da de estar vivos. Por otro lado, hay también una savia excitativa en Eclesiastés para aprender a disfrutar plenamente del trabajo y procurar no convertirlo en un fin en sí mismo, con el solo y banal propósito de acumular riquezas, ya que la adicción al trabajo indefectiblemente nos hará perder otras oportunidades de vida que son irrecuperables, como lo es el caso del disfrute de la familia y por qué no también del descanso planificado e intermitente. El trabajo es una bendición, pero también requiere de una importante administración. Y nos dice así el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Me fijé entonces en otro absurdo de esta vida, dice el sabio. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. Un día se pregunta, ¿para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? También esto es absurdo y una penosa tarea. De verdad que el trabajo es importante, pero hay que saber ubicarlo en el contexto que debe tener. Y también la razón del trabajo es importante meditarla. Trabajamos para sobrevivir, para vivir mejor, para atender nuestras necesidades. Pero tenemos que tener cuidado de que no hagamos del trabajo una adicción y el trabajo nos robe el tiempo y las oportunidades y las posibilidades de vivir la vida al lado de aquellas personas que nos aman y les amamos y de compartir muchas cosas que alrededor de la vida Dios nos ha entregado. Tenemos que tener cuidado de la adicción al trabajo. Por ella, muchos han perdido demasiadas cosas valiosas. También la Biblia nos enseña que tenemos que tener gratitud y aprovechar el trabajo como un medio para una subsistencia digna. No necesariamente, como ya he dicho, para acumular riqueza, y mucho menos para tomar el trabajo como la posibilidad de explotación sobre la vida de otras personas. Si en algún momento llegamos a tener la oportunidad de no estar en el lado del trabajador asalariado, sino del trabajador patronal, tenemos que tener cuidado de que en el afán de buscar riqueza no terminemos machacando sobre la sangre de nuestros prójimos. Posteriormente me puse a pensar que es bueno continuar siguiendo el texto de la Biblia con los consejos adecuados. Y dice así en el libro de Lucas, el Señor Jesús nos dice, Lucas 12:15, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia, ya que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, dice Jesús. La vida, el verdadero disfrute de la vida, el sentido de la vida, está en la capacidad que tengamos de disfrutarla.
con inteligencia emocional, con equidad, con el equilibrio necesario para disfrutar de todo, de todos y de todo aquello que está a nuestro alrededor. Cuando Jesús hablaba del tema del trabajo y de la preocupación de Dios por el bienestar de las personas de cara al tema del afán y la ansiedad, no estaba promoviendo la idea de esperar pasivamente la provisión de Dios, emulando a las aves, los lirios que no trabajan, pero que Dios les sostiene. Esa es una enseñanza que tenemos que aprender a interpretar y a poner en práctica. Jesús dijo: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más ustedes que ellas? San Mateo capítulo 6, versículo 25-26. Es muy interesante ese ejemplo que Jesús pone, porque precisamente está hablando al tenor del afán y la ansiedad, el deseo de algunos de tener mucha riqueza a través del trabajo y de la explotación de otros. Y Jesús dice: tengan mucho cuidado, ustedes valen mucho. Y el valor de ustedes no está en lo que tengan, sino en lo que son y lo que significan para mí, para Dios, dijo así Jesús. Ahora bien, me llama poderosamente la atención el ejemplo, porque el ejemplo de las aves del cielo y los lirios del campo que no trabajan ni hilan, pero Dios les sostiene, Dios les da la belleza que tienen. Es solo un referente comparativo, no es una realidad absoluta. Y tan no lo es que no debemos olvidar que las aves del cielo sí trabajan. Lo hacen para construir sus nidos, para buscar su comida y para defenderse de sus depredadores. Y los lirios del campo también luchan para sobrevivir al acoso de las malas hierbas que impiden su crecimiento. Y siempre están buscando afanosamente los rayos del sol. De manera que la idea de las aves del cielo y los lirios del campo como referente no es una excitativa a quedarse quietos y esperar que sea Dios el que nos da todo. No, las aves también trabajan. Y los lirios lo hacen también. Y usted y yo debemos de trabajar. Es así como lo quiere Dios y como lo enseña la Biblia. Lo que sí es importante, y tenemos que afirmarlo, es que Dios sí está preocupado por el bienestar de todas las personas, sin excepción. Como también toma en cuenta la injusticia social proveniente de la mala repartición de la riqueza y el desequilibrio social que proviene como resultado de la inequidad en la valoración de las diversas fuerzas del trabajo. Dios está preocupado por nuestro bienestar, por el bienestar de los trabajadores, y está tomando en cuenta la actitud de aquellos que tienen que proveer las fuentes de trabajo. A cada uno le dará Dios como corresponde. Y vuelvo a citar la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 32, en donde Jesús dice: nunca se inquieten y digan, ¿qué hemos de comer? ¿O qué hemos de beber? ¿O qué hemos de ponernos? Pues su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Si hay algo en relación al trabajo, a la provisión, a la subsistencia que nosotros debemos aprender, es que debemos hacer todo lo que es humanamente posible para lograrlo, pero también poner todo esto en manos del Señor. Es muy importante porque no podemos pensar que
que los países entran en crisis y que nosotros vamos a salir ilesos solo porque somos hijos de Dios. No, Dios está preocupado por mí y yo debo estar preocupado también por mí, por hacer el máximo esfuerzo para salir adelante, triunfar, sobrevivir. Concluyo. Aunque el trabajo es fundamentalmente para la sobrevivencia económica, en un nivel más profundo, también trabajamos para servir a otras personas. Cuando usted sirve por causa de su lealtad a Cristo, sirve a Dios y sirve a los demás también. Y el trabajo es una forma de servir a otros, una forma de servir a Dios y una forma de servirnos a nosotros mismos. Concluyo también leyendo un texto de la Escritura en Colosenses 3:24, que dice así: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor, el verdadero patrono de todas las cosas. De tal manera que, hermanos y hermanas, tenemos que confrontar la crisis laboral con altruismo, con esperanza, con fe, con positivismo, listos para asumir nuestro compromiso también con el trabajo. Pero tenemos también que darnos cuenta de que tenemos que unirnos unos a otros, orar unos por otros, apoyarnos mutuamente, porque la sola pretensión de por el hecho de ser cristianos vamos a salir ilesos de toda la crisis económica generalizada no es muy prudente pensarlo. Pero sí es importante aprender a depender de Dios. Dios aportará lo suyo, como es así la base de nuestra fe, pero nosotros aportamos lo nuestro, como es así la esperanza que Dios tiene en nosotros como su pueblo. Demos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por el trabajo, por la vida, por todo lo que Dios nos ha dado día con día y mucho más lo que aún nos va a regalar. Oremos. Gracias, Dios, por permitirnos la bendición de compartir estas palabras. Y gracias porque siempre encontramos en la Biblia palabras de motivación que nos ayudan a la comprensión de nuestra realidad. Pero en términos del conflicto del trabajo, de la necesidad del trabajo, del problema que tienen los gobiernos de todo el mundo para generar empleo, para generar posibilidades a la sociedad de reivindicación, te pedimos en el nombre de Jesús por todos los gobernantes del mundo, para que lo hagan con espíritu de responsabilidad y solidaridad, buscando siempre el bienestar de los más desposeídos. Y ayúdanos a nosotros como iglesia también a ser solidarios con todos aquellos y aquellas que en nuestras comunidades de fe son mayormente azotados por la crisis del empleo, que afecta sus finanzas y con ello su calidad de vida. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Nos estaremos volviendo a encontrar muy pronto. Si es así la voluntad de Dios, sigamos adelante, sigamos dimensionando la esperanza, esperando en Dios, y pronto estaremos de nuevo disfrutando a toda plenitud de nuestras libertades. Que Dios les bendiga